muchas gracias por sumarse, por dedicar esta hora del día jueves a sumarse al webinario para las finanzas sostenibles. Para quienes no me conocen, mi nombre es Candela Zunino y formo parte del equipo de la Thomson Reuters Foundation, específicamente del equipo de Trustlaw, y junto a Victoria Tuculet de Bomchil, que nos conocimos hace el año pasado en una convención muy linda que reunía a abogados por el impacto. El anacronismo es Gale. Nos vimos, dijimos, somos las dos de Argentina, tenemos que colaborar. Y bueno, y parte de esa colaboración es en brindar este webinario. Para ponerlos un poco en contexto, desde la Fundación nosotros trabajamos para que las sociedades sean más libres, justas y que estén más informadas. Y dentro de nuestro portfolio programático está el programa de Trustlaw, donde lo que hacemos es conectar organizaciones sin fines de lucro, emprendimientos sociales y medios de comunicación con firmas de abogados o equipos in-house de empresas líderes para que los apoyen de manera gratuita en temas jurídicos y que con ese apoyo o esa asistencia puedan seguir produciendo cambios positivos en la sociedad. Em, Victoria Tuculet, voy a ver mis notas, pero es socia de el área de servicios financieros, de capital, de mercado de capitales y de ESG de la firma Bomchil de Buenos Aires, Argentina. Victoria cuenta con una trayectoria muy sólida en financiamiento corporativo, mercado de capitales, regulación financiera, y en los últimos años también está a cargo liderando el desarrollo del área de ESG dentro de la firma. Ya les adelanté cómo nos conocimos y la verdad que me da mucho gusto que ella pueda contarles un poco más sobre las finanzas sostenibles, que creo que es un tema que actualmente genera mucho interés, mucha curiosidad y puede haber herramientas muy útiles. Antes de dejarla a Vicky que ya arranque con el webinario, algunos detalles. Si tienen preguntas a lo largo de la presentación, van a ver que en el menú en la parte de arriba hay un símbolo que es para hacer preguntas y respuestas, que según como tengan seteado el team puede ser P y R o Q y A en inglés. Y también sepan que al final de la presentación vamos a dejar un espacio para responder estas preguntas, o si alguien quiere también hacer una pregunta, que tener el espacio para discutir un poquito. Y si consideran que es un tema que quieren seguir conversando o que quieren profundizar, contáctense tanto con Victoria o conmigo, así los podemos acompañar y podemos seguir profundizando el tema. Toda la presentación hecha, Vicky, te dejo el espacio. Cande, muchas gracias por tus palabras, por la apertura. Estoy muy contenta de este espacio. Así que también un especial agradecimiento a Trustlaw y a la Fundación, que cuando pensamos la iniciativa, rápidamente pudimos poner todos los engranajes en movimiento. Y no me quiero olvidar un especial agradecimiento a Soledad y a todo el equipo de marketing de Bomchil, que está permitiendo que esto hoy ocurra y estemos aquí reunidos en este webinario. Antes de contarles la agenda, quería contarles un poco por qué pensé que podía ser útil esta charla y por qué es el título, ¿no? El potencial de las finanzas sostenibles para el tercer sector. Y la razón es que, si bien estamos en tiempos complejos en términos de sostenibilidad, ESG, etcétera, y como en un revisionismo de cuán importante es todo esto, em, no solo en el mundo, sino también en Argentina es este fenómeno. Lo cierto es que em, hay herramientas útiles para el tercer sector, pero
creo que lo que falta tal vez es difusión y conocimiento, ¿no? Entonces, un poco la idea de este webinario es tratar de hacer un recorrido por todas estas herramientas que nosotros vemos que existen y contarles algunos casos de éxito para que, bueno, se lleven eso como, al menos como inquietud, ¿no? Así que pasamos entonces un poco a presentar la agenda del día de hoy. Vamos a hacer un recorrido de 5 puntos, ¿no? Primero poner en perspectiva qué es el tercer sector o de mínima, qué vamos a cubrir hoy cuando hablamos de tercer sector, ¿no? Y vinculado a finanzas sostenibles como una herramienta. Vamos también a hacer una breve presentación de lo que es el concepto de finanzas sostenibles, sobre todo para nivelar, porque sabemos que hay audiencia que entiende mucho de esto y tal vez hay audiencia que no está tan cerca de estos conceptos y nos parecía que era útil para poder tener un hilo conductor a lo largo del webinar. El tercer punto va a ser contarles un poco el diagnóstico y las tendencias, ¿no? Esto que anticipé, ¿no? De si la sostenibilidad está o no en agenda, qué tenemos, qué no tenemos, si hay un marco regulatorio, si tenemos incentivos, cómo se está comportando el mercado, etcétera. Bueno, vamos a hacer un recorrido en este punto de la agenda sobre diagnóstico y tendencias. Luego vamos a hacer una enunciación y tal vez una descripción un poquito más detallada de cuáles son los instrumentos que hoy tenemos disponibles en el mercado. Y por último, contarles esto que les decía al inicio, los casos de éxito con un doble clic en lo que es el mercado de capitales como oportunidad para el tercer sector, que les anticipo es en lo que yo en lo personal veo que tienen mucho potencial. Vamos a pasar entonces al primer punto de la agenda. ¿De qué hablamos cuando hablamos del tercer sector? La verdad es que no tenemos una definición en un manual de tercer sector significa tanto, ¿no? Tampoco la tenemos en el diccionario, pero sí podemos delinear algunas cosas en las que hay un total consenso respecto de lo que es el tercer sector, ¿no? Las asociaciones civiles, las cooperativas, las mutuales, las fundaciones, esta idea básica de que el tercer sector es una organización, un conjunto de personas que persigue un beneficio público y sin fines de lucro, ¿no? ¿Y qué hablamos cuando hablamos de beneficio público? Bueno, ahí tenemos un listado enunciativo de cuestiones, ¿no? Social, político, no partidario, cultural, educativo, salud, ambiente, religión. Pero hay una dimensión que para mí es híbrida, en algún punto por ahí puede llegar a estar más cerca del tercer sector, aunque a veces puede estar más cerca del sector corporativo tradicional, que son las empresas con propósito y que no quería dejarlas afuera del webinario de hoy. ¿Y qué son las empresas con propósito? Y acá aclaro, corchetes, que también hay diversas denominaciones de este universo, pero podemos decir que las empresas con propósito son compañías que persiguen un fin de rentabilidad, como la mayoría de las compañías, pero que integran la dimensión del impacto. Es decir, no es un negocio que solo persigue em, un lucro o un fin de lucro, sino que ese lucro tiene que estar anclado en las bases de lo que es el triple impacto. Es decir, tiene que ser un negocio que genere un impacto positivo para la sociedad, para el ambiente, con principios claros de gobierno corporativo, que tampoco tienen que ser demasiado complejos si estamos hablando de una pequeña empresa, pero que tenga estos, estos tres pilares en mira, ¿no? Hay legislaciones no en Argentina, pero otros países que tienen reguladas las empresas con propósito y tienen un marco regulatorio afín. Nosotros en Argentina no tenemos, pese a que se presentó un proyecto de ley hace unos años que era muy bueno en este sentido, y esperemos que ojalá se retome su discusión y tenga oportunidad de ser tratado en el Parlamento. A la fecha eso no está ocurriendo.
Pero eso no quiere decir que no puedan existir. No hay ninguna limitación a que una sociedad en su objeto social pueda integrar la dimensión del propósito con estas características. Y además existe algo que no es esto que les decía, ¿no? Un marco regulatorio, etcétera, pero que es un sistema de certificación, que es el sistema B, que de alguna manera te da ese sello de empresa con propósito, que suele ser muy útil a la hora de buscar, por ejemplo, financiamiento. Habiendo hecho un recorrido entonces por estos lineamientos, ¿no? De decir, bueno, cuál es el universo del tercer sector que va a quedar capturado en la charla de hoy, el otro concepto clave es el de finanzas sostenibles. Y también, en este caso, tenemos múltiples definiciones. em, Hay algunas definiciones que son las que están acá, que yo tomé de lo que fue la Estrategia de Finanzas Sostenibles de Argentina, que se publicó en 2023 y que tiene una enumeración de definiciones que pueden ser útiles para poner en perspectiva de qué hablamos cuando hablamos de finanzas sostenibles, ¿no? Como ven, en la Filmina podemos decir que las finanzas sostenibles son el financiamiento que contribuye a lograr un crecimiento fuerte, sustentable, equilibrado, inclusivo, mediante el apoyo y el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. La segunda definición, que es una de las que a mí más me gusta, que es la inclusión de cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza en la toma de decisiones de inversión. ¿Y por qué me gusta? Les cuento, porque está vinculada con lo que les decía antes de la dimensión de empresa con propósito, ¿no? Y la contracara de la empresa con propósito es la inversión con propósito. Por eso es que me gusta mucho este segundo concepto. Y por último, que por ahí es como una aclaración de esta definición principal, que este impacto que mencionamos positivo en el ambiente, en lo social, etcétera, tiene que poder ser medible. O sea, no es solo integrar estas dimensiones en el negocio y en la noción de rentabilidad de una empresa o de una inversión, sino que eso se tiene que poder medir, lo cual nos lleva a esto de no solo elaborar información, la información financiera típica que se incluye en un estado contable, sino empezar también a elaborar métricas e indicadores de estas dimensiones del impacto em, e integrarlas en el negocio. Pasamos entonces al otro punto de la agenda. ¿Cómo estamos hoy, no? ¿Cuál es el diagnóstico y las tendencias? Y en esto quería contarles que tomé mucho o mejor dicho, un paso previo. Algo que no es positivo en el contexto en el que nos encontramos hoy en Argentina es que no hay mucha fuente de información procesada en lo que es inversión de impacto. Lo teníamos hasta hace unos años, por ejemplo, en lo que es exclusivamente finanzas sostenibles en el ámbito de mercado de capitales. Tenemos alguna fuente de información a partir del protocolo de finanzas sostenibles que nuclea las entidades financieras, pero no tenemos una fuente oficial que procese todo el universo de inversión de impacto. Entonces, hay que ir como rastreando e investigando y juntando de un lado y del otro. Pero hay algo que es muy útil, que es el mapeo de inversión de impacto, que es una iniciativa de la Universidad Austral junto con otras entidades como el Núcleo, la gente amiga de ECOS y otros aliados que han hecho un relevamiento muy bueno de todo lo que es el estado de situación de la inversión de impacto en Argentina por el bienio 2023-2024. Lamento no poder traerles información recopilada y consolidada más reciente. Alguna que otra cuestión vamos a mencionar, porque sí podemos tener información reciente de lo que es, por ejemplo, el panel de bonos temáticos de BIMA, y de ahí podemos nutrirnos de bastante información, pero después hay otras cuestiones que no las tenemos recopiladas como para poder construir este diagnóstico y tendencias que me parecía importante contarles hoy, ¿no? Partiendo entonces de todo este background que les conté,
tenemos algunas conclusiones que después de ver las filminas por ahí nos dejan medio pesimistas, pero yo les quiero transmitir un mensaje optimista porque yo veo que, que esto es posible en Argentina porque las condiciones están. Como les decía antes, creo que lo que falta es difusión e información, dejando a un costado los temas macro y la coyuntura, que siempre son un condicionante, pero en Argentina son un condicionante para cualquier negocio, no solo para las finanzas sostenibles. La primera conclusión que podemos delinear es que hay inversión de impacto en Argentina, hay financiamiento sostenible, pero es un fenómeno emergente y que es un mercado que se encuentra en fase de maduración, sobre todo en lo que es mercado de capitales, que es una de las líneas que está más desarrollada. Y también podemos decir que está en fase de maduración en lo que son las líneas de crédito verdes, sociales o sostenibles, que son los productos ofrecidos por los bancos. En estos dos universos, durante el bienio 2023-2024, podemos concluir que el panel de bonos temáticos que creó BIMA en 2019, una llamadita bonos temáticos, principalmente son instrumentos de deuda y en su mayoría obligaciones negociables. Este panel de bonos temáticos se ha consolidado, ya tiene solo en el bienio 2023-2024 40 colocaciones por 1.132 millones de dólares, pero también es cierto que no es un mercado que crezca a gran velocidad, aunque sí sostiene su presencia y aquellos emisores que lo utilizan mantienen esta forma de financiamiento, siguen sosteniendo su presencia en el mercado con este tipo de bonos. De lo que son los bonos temáticos, que son principalmente los bonos sociales, verdes y sostenibles, es decir, aquellos cuyo producido es destinado a un proyecto con estas características, o también bonos vinculados a la sostenibilidad, que en realidad están atados a un indicador que tiene su cumplimiento o incumplimiento, una consecuencia económica que en general está vinculada a la tasa de interés. Ese es el universo. Lo que podemos ver es que el mayor apetito en lo que son los emisores convencionales o tradicionales están los proyectos verdes. Pero cuando hablamos de emisores no convencionales, y por emisores no convencionales me refiero al tercer sector, hay un predominio de proyectos sociales. Y luego, como les decía antes, los bancos nucleados en el protocolo de finanzas sostenibles que participan una gran cantidad de entidades financieras han empezado a desarrollar productos con estas características, entre los cuales existen líneas de crédito sociales, verdes y sostenibles. Podemos ver que en este bienio 2023-2024 se ofrecieron aproximadamente 30 productos entre distintas entidades financieras, ¿no? Y hay un predominio de líneas sociales. Siguiendo con el diagnóstico y las tendencias, van a ver en la filmina siguiente que quería, ahí está, gracias Sole. Quería contarles algunas otras cuestiones que también pueden llegar a ser alguna debilidad, aunque como les decía, eso no significa que no tengamos un mercado y no tengamos oportunidades. La taxonomía, ¿por qué la incluyo en esta filmina? Vi en el listado de todos los que se fueron anotando para la charla, traté de tomar algunas de las preguntas o consultas, les pido perdón porque no tomé todas, pero sí tomé algunas, y una de esas consultas hablaba de criterios ESG, y yo interpreté que por criterios ESG iban por el lado de las taxonomías, ¿no? ¿Qué es la taxonomía antes? Hago un paréntesis también. Bueno, la taxonomía son los criterios para encuadrar una actividad o un proyecto como positiva para el ambiente, para lo social o las dimensiones conjuntas del ambiente y lo social combinados, que es lo sostenible. Hay taxonomías de proyectos y hay taxonomías de actividad.
¿Para qué se usan las taxonomías? Principalmente son los inversores los que tienen este listado de criterios para poder encuadrar su inversión como sostenible o no. Por ejemplo, un fondo de inversión, ¿no? Que a su vez tiene obligaciones de reporte respecto de cómo se compone su cartera de inversión de impacto, ¿no? Por ejemplo, un fondo que está en la Unión Europea tiene que cumplir con esos criterios. En Latinoamérica hay varios países que ya tienen taxonomía propia. En la Unión Europea ni hablar, hay una taxonomía súper compleja que ha tenido sus idas y vueltas. En Argentina no tenemos una taxonomía propia, es decir, no hay una legislación que establezca ni a nivel ley ni a nivel CNB u otros reguladores que establezca estos criterios, con lo cual hay libertad de acción. En muchos casos, sobre todo los bancos o aquellos inversores que tienen matrices en países de la Unión Europea, aplican la taxonomía de la Unión Europea, que es de actividades, no de proyectos, pero, por ejemplo, en lo que son los lineamientos o las guías para la emisión de bonos temáticos que tenemos hoy vigentes en Argentina, que son normas de la CNB y los reglamentos de BIMA principalmente, la taxonomía elegida o recomendada es la de ICMA, ¿no? La de la International Capital Markets Association, que es una taxonomía de proyecto. Es decir, no es toda la actividad la que está comprendida por el seguimiento de estos criterios, sino que es el diseño del proyecto concreto que se pretende financiar. Entonces, ahí escribí ausencia de taxonomía propia, es algo relativo, o sea, no tenemos una norma que fija taxonomía, pero sí hay una multiplicidad de inversores que tienen sus propias taxonomías, los bancos la tienen, y eso es muy importante tenerlo en cuenta al momento de pensar una alternativa de financiamiento de estas características, porque de mínima el proyecto se va a tener que alinear con estos principios o criterios. Lo otro que me parecía también importante contarles en este trazado del diagnóstico y las tendencias es que un poquito ya lo empezamos a anticipar con la filmina anterior, ¿no? Hay un predominio de instrumentos de deuda. ¿Esto qué quiere decir? Hay herramientas, como les decía, pero principalmente son herramientas de deuda em, y con un foco en etapas de desarrollo maduras, es decir, no hay tanta oferta de financiamiento o hay escasa oferta de financiamiento para proyectos en etapas iniciales. Esto nos lleva a plantear por lo menos dos cuestiones o dos oportunidades de mejora, ¿no? De mínima, ¿no? Que es la necesidad de desarrollar herramientas o no solo nuevas, sino las existentes útiles para el acceso a financiamiento para los sectores del tercer sector, no solo aquellos que estén en etapas iniciales, pero también los existentes, y les doy un ejemplo. La ley de obligaciones negociables permite que las asociaciones civiles puedan emitir obligaciones negociables. Las fundaciones no pueden. Después podemos discutir la naturaleza jurídica, que es una cosa muy abstracta, pero de lo que es una fundación y si podría o no podría usar el mercado de capitales, pero yo creo que es una discusión que deberíamos tener. Y les dejo la inquietud como ejemplo de a qué voy con el desarrollo de herramientas útiles, ¿no? Y lo otro es motorizar los incentivos. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy, por ejemplo, las obligaciones negociables, por el solo hecho de ser obligaciones negociables colocadas por oferta pública, tienen beneficios impositivos de impuesto a las ganancias, IVA, etc. Ahora, no hay beneficios concretos para eh, empresas que utilicen las finanzas sostenibles como herramienta para financiar sus proyectos o su actividad. Em, Tampoco tenemos inversores con este perfil o que estén de alguna manera obligados a tener una composición de cartera de mínima con estos instrumentos, salvo lo que son los fondos de inversión ASG, ¿no? Que existen hoy y están contemplados en las normas de la CNB. Pero es un universo todavía muy pequeño. Así que un poco este es el recorrido
del diagnóstico y tendencias que tenemos hoy en lo que es el mercado del financiamiento sostenible, ¿no? Me parecía importante tener esta foto del estado de situación para ahora contarles qué instrumentos vemos nosotros que están disponibles. Y en esto pensé organizarlo, como ven en la filmina, en tres pilares, ¿no? El mercado de capitales, sector bancario y equity capital, como un signo de interrogación y después les voy a contar por qué. Mercado de capitales tiene múltiples herramientas. Como les contaba, tenemos la herramienta de los bonos temáticos, que principalmente son la posibilidad de emitir obligaciones negociables con esta etiqueta que da BIMA. Em, Pueden ser otro tipo de instrumentos de deuda, por ejemplo, valores representativos de deuda, certificado de participación de fideicomisos financieros, pero lo cierto es que principalmente hoy el panel de bonos temáticos se compone de obligaciones negociables, que es el instrumento de mercado de capitales de deuda por excelencia, ¿no? En Argentina. Y después, de la mano de esto, o sea, no es que son cosas excluyentes, es decir, puede ser un bono temático bajo estos regímenes especiales. La gestión actual de la CNB está muy activa en dictar normas que no solo se enfoquen en lo que es desregular, sino también desregular en donde no hace falta regular, ¿no? Pero también en bajar o facilitar el acceso al mercado de capitales, es decir, bajar las barreras de acceso. Y en esto de bajar las barreras de acceso, en donde principalmente tenemos, sin duda, el tercer sector en la dimensión de lo que es asociaciones civiles, que es un trabajo que ya venía haciendo la CNB antes de que cambiara la gestión y que asuma la gestión actual, sino también pymes con este enfoque de propósitos, o cualquier otra pyme también, ¿no? Pero hoy estamos hablando de este tipo de empresas. Y en esta tendencia del regulador se crearon los regímenes de autorización automática de bajo y mediano impacto, que son regímenes que permiten la posibilidad de utilizar la herramienta del mercado de capitales cuando estamos hablando de emisiones de bajos montos, y que lo positivo es que la contracara de ingresar al régimen de oferta pública no va a tener la carga que tiene para un emisor del régimen general, es decir, tienen un régimen informativo diferenciado y simplificado que les ayuda mucho a la hora de tomar la decisión de si estar o no estar en el mercado de capitales. ¿Por qué el mercado de capitales puede ser una opción, independientemente de que tenemos estos instrumentos y que además tenemos, como les decía, un marco regulatorio que es muy flexible, que tiene una serie de lineamientos, que son los lineamientos para la emisión de bonos temáticos, que dan una multiplicidad de opciones y de herramientas para diseñar los proyectos? ¿Por qué es útil el mercado de capitales? Por varias razones, pero en primer lugar, y creo que la más importante, o las más importantes serían dos o tres. Uno, la visibilidad, ¿no? El mercado de capitales te permite, es como una vidriera, donde vos le podés dar mucha visibilidad a tu proyecto. La otra es la posibilidad de tener una diversificación de cartera de inversiones y mayor posibilidad de elegir o no, dentro de un rango, a qué tasa te querés financiar, ¿no? A qué tasa de interés te querés financiar. Em, y de la mano de lo que es esta vidriera, ¿no? El efecto reputacional positivo, ¿no? De usar el mercado de capitales como herramienta para la financiación de este tipo de proyectos. Algo que es importante también señalar en lo que es facilitar el acceso al mercado de capitales para empresas con este perfil es que la CNB sigue teniendo y mantiene su segmento de emisiones garantizadas. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas de estas características pueden acceder al financiamiento con el aval de una entidad de garantía, que puede ser una sociedad de garantía recíproca o una entidad financiera, por ejemplo,
Y en ese caso, em, aún es más flexible el régimen. Es decir, el régimen informativo es muchísimo más simplificado. En algunos casos ni siquiera es necesario hacer un prospecto y en otros casos el prospecto es muy simple. Y de alguna manera hay un respaldo de este aval en donde el inversor no está tan expuesto al riesgo de un emisor novato o que no conoce tanto, sino que está también invirtiendo en el riesgo aval, que de alguna manera, para lo que son los emisores que debutan en el mercado, es una herramienta muy útil. Y también para los que ya están consolidados, que muchos la siguen usando. Después tenemos, como les decía, el mundo bancario, ¿no? Y el mundo bancario, a partir de la iniciativa del Protocolo de Finanzas Sostenibles, desarrolló ideas y varios productos, entre los cuales están estas líneas de crédito sociales, verdes y sostenibles, que no solo incluyen los proyectos o actividades que tengan estas características, sino que incluso hay algunos bancos que ofrecen financiamientos para todo lo que es una cadena de valor sostenible. Y el último punto de lo que son instrumentos disponibles, y lo dejo entre signos de interrogación, y ya les dije que les iba a contar por qué, así que no los voy a dejar con la duda, es equity, ¿no? Capital. Em, Herramientas hay, por ejemplo, existe todo el marco regulatorio de lo que son las plataformas de financiamiento colectivo, pero lo cierto es que no se han usado mucho. Y también la Comisión Nacional de Valores, teniendo en cuenta de que esta es una herramienta que no se ha usado mucho, está trabajando en algún proyecto de norma para tratar de reactivar este mercado. Y después tenemos lo que son los instrumentos de inversión fuera del mercado de capitales, en lo que es capital propiamente dicho, de tipo privado o cerrado, ¿no? Que pueden ser los fondos de inversión de impacto que existen y hay varios. Y una herramienta que me parecía importante también contarla y poder darle difusión, que es el Term Sheet de impacto, que es una guía o lineamiento que está disponible públicamente en la página de Legal Innovation for Sustainable Investments Foundation, que fue inicialmente pensada para inversiones más internacionales o jurisdicciones no argentinas, pero hemos trabajado en el ámbito de Gale, como comentaba Cande, en tratar de adaptar la herramienta a la Argentina o ver en qué cosas esa herramienta, bueno, necesita un trabajo para darle una forma que funcione en términos de inversión de impacto en Argentina con el marco regulatorio que tenemos hoy. Así que este es un poco el panorama de los instrumentos disponibles, así muy conceptualmente, y no los quería aburrir con tanto detalle para también hacer honor al tiempo que tenemos previsto. Vamos entonces al siguiente y, si no me equivoco, último punto de la agenda, en donde me quería detener un poquito más, que son los casos de éxito, ¿no? Y el mercado de capitales como oportunidad. ¿Y por qué me parecía importante esto? Porque primero creo que todo se puede entender mejor a partir de ejemplos concretos, ¿no? Pero además, y como les decía antes, creo que pese a que estos diagnósticos y tendencias que les comentaba antes podían llegar a darnos algún tipo de conclusión pesimista, yo soy optimista por esto, ¿no? Porque creo que si hay un espacio en donde las finanzas sostenibles están muy desarrolladas y que son útiles para el tercer sector, es el mercado de capitales. Y aquellos emisores no convencionales que se animaron a dar el paso, les fue muy bien y lo siguen usando la herramienta. Por supuesto que dar el paso no es fácil porque hay un elemento que siempre se mira en el mercado de capitales, que es esta capacidad de generación de un flujo de fondos de repago de ese compromiso. Pero pasado esa primera barrera, que en lo personal no creo que siempre sea tan difícil de pasar, porque de hecho hay ejemplos concretos de casos que lo han podido hacer, el mercado de capitales funciona y funciona muy bien.
Haciendo un recorrido, el primer caso que les quería contar, que ya es de hace unos años, pero fue el pionero, fue la primera asociación civil que usó el mercado de capitales para financiarse de esta manera, que fue Techo, un techo para Argentina, que emitió una ON por 18 millones de pesos con una tasa Butler en ese entonces a margen cero, que tuvo un gran interés del mercado y sobresuscripción. Y van a ver que todos los casos que les voy a contar, en casi todos, hubo sobresuscripción, que es algo que no es tan habitual en el mercado de capitales de hoy en general, ¿no? Se da, pero no se da siempre, pero en este perfil de inversores aparece, es muy habitual. Así que ese fue el caso pionero que abrió el camino a otros. Y el otro caso que me parecía muy interesante porque ya es un emisor fuerte y con mucha presencia en el mercado de capitales, porque lo sigue usando, que es Sumatoria, que es una asociación civil que tiene un perfil también a su vez de inversión de impacto, que ya emitió como, estoy revisando mis notas, pero no es que mentir de mínima 3 o 4 clases de obligaciones negociables, y en una de ellas tuvo tanta sobredemanda que superó 14 veces el valor original del monto ofrecido, ¿no? Para que vean un poco como la dimensión de este fenómeno. Otro caso exitoso, que es el de ProMujer, que también es una sociedad anónima, pero que tiene un perfil también de promoción de inversión de proyectos de impacto orientados, o sea, con un enfoque y perspectiva de género, que ya emitió 2 obligaciones negociables, también pionera en lo que es bonos de género, porque es un proyecto social con esta mirada y que le ha ido muy bien en el mercado. Y por último, y esta es nuevita, es del año pasado, si no me equivoco, que es el caso de River, de los hinchas de River, si hay hinchas de River en la audiencia, se van a sentir muy orgullosos, que dijo, voy a usar el mercado de capitales, me voy a animar, hizo una ON por 12.000 millones de pesos y las ofertas fueron por 23.000 millones de pesos. Y tenía también como enfoque un proyecto social. El destino de los fondos era financiar la casa River. En ese momento salió con una tasa muy competitiva porque era la tasa, creo que ya era Tamar, con un margen de corte del 3,89%. ¿A qué voy con todo esto, no? Con este resumen de los casos de éxito y ya también para poder respetar el tiempo que tenía pensado y dejar espacio para las preguntas y las consultas. Em, que cuando hay emisores no convencionales que... em, ¿me escuchan? Hola. Perdón, me avisaron que se había cortado el audio, perdón. Les decía, cuando hay emisores no convencionales que toman conocimiento de lo que es el universo del mercado de capitales, pueden armar un proyecto sólido de financiamiento con estas características y sobre todo, como les decía, superar esta barrera de flujo de fondeo de repago, el mercado de capitales funciona. Las herramientas están y es muy útil para los emisores de este sector porque hay interés, hay demanda, que esa es otra de las preguntas que había visto previo a preparar la charla, que estaban entre las sugerencias de la audiencia. Sí, hay demanda para este tipo de instrumentos y con este perfil. Así que mi sugerencia es que si ven la oportunidad, se animen a explorar la dimensión del mercado de capitales. No es que no haya otras, como les decía antes, se las presenté y se las conté, pero creo que hoy esta es una de las que tiene más desarrollo y oportunidad de mercado en Argentina. Así que, bueno, les agradezco mucho por haberme escuchado todo este tiempo y estoy dispuesta a todas las preguntas y consultas que puedan tener. A mí se me ocurría la pregunta, Vicky, de
¿Cómo ves el panorama de acá a los próximos, no sé, 2 años? ¿Crees que el mercado de capitales va a crecer en este sentido con los bonos temáticos? Em, Creo que tiene como dos posibles respuestas. Desde el punto de vista regulatorio, no sé si necesitamos mucho más de lo que tenemos para el mercado que tenemos hoy. O sea, creo que tenemos un marco regulatorio que es propicio, o sea, que te da las herramientas y hasta ahora viene funcionando. En cuanto a lo segundo, la verdad que es medio incierto, porque, y acá te cuento un poco más la experiencia del lado más corporativo tradicional, que es, eh, como no tenemos incentivos, y eso sí es una debilidad regulatoria, muchas empresas eligen el mercado de capitales, pero el mercado de capitales tradicional o convencional, no un bono temático. Pero creo que sí puede ocurrir que se sigan diseñando herramientas con ciertas características, o sea, como más ad hoc para este perfil de lo que es el tercer sector, porque la CNB viene trabajando en eso y me parece que quiere darle un impulso a este universo, ¿no? Y ahí puede ser que tengamos novedades positivas en lo que es hacer crecer este mercado. Bien, bien. A ver, está cargando. Acá Eduardo nos hace una pregunta. Si podríamos ampliar sobre la experiencia de techo, en principal sobre la generación de fondos para el repago. Me hiciste una gran pregunta, Eduardo, para la que no tengo la respuesta exacta, porque tengo que repasar los términos y condiciones. Sin duda había un flujo, porque si no, no hubiese avanzado la emisión y no hubiese estado garantizada. Pero me la llevo para mirar bien los términos y condiciones de la emisión y poder darte una respuesta más accurate a tu pregunta. Tenemos los mails, ¿no? Así que perfecto. Sí, están los mails. Si quieren, yo también puedo compartir mi mail por si no lo tienen. Espero, Vani, que estés pudiendo subir tu pregunta. Si no, después también pásamela. Y ahí, Vicky, se me ocurre otra pregunta que por ahí es un poco más básica, pero yo soy una organización sin fines de lucro y digo, bueno, me quiero animar a probar. ¿Qué es lo que necesito de base en cuanto estructura, en cuanto también documentación legal, como para arrancar? Bueno, tomo de ejemplo una asociación civil, que me parece que es digamos, lo más cercano a lo que conozco, traducido en idioma más coloquial y no abogadil. Tenés que tener los papeles en orden, es decir, tenés que tener los libros al día, tenés que tener una contabilidad ordenada con tus estados contables al cierre del ejercicio en orden y eso lo vas a necesitar no tanto porque tengas que cumplir un régimen informativo exhaustivo, porque como decía, lo tenés súper simplificado, pero es algo que los potenciales bancos o brokers, ALICs, como le llamamos en la jerga, que van a salir a vender el título, van a querer ver antes, ¿no? Para poder tener un panorama claro de que eh, hay, hay transparencia, ¿no? Que es lo más importante a la hora de usar el mercado de capitales como herramienta, ¿no? Tener los papeles en orden para que haya transparencia en la información. Bien, es como estar, o sea, estar en regla y bueno, y después, imagino, necesitas plata como para arrancar, necesitas tener como, eso como es Vos decís los pensando, costos transaccionales. sí, sí, Bueno, en la mayoría de los casos están eximidos o son muy bajos. O sea, por ejemplo, no pagas aranceles de autorización en CNB, si no me equivoco. Si sos pyme, seguro que no pagás. Tampoco en el panel de BIMA. Eh, También tenés fees bonificados para lo que son los colocadores. Y en muchos casos, los que son las firmas de abogados que acompañan las emisiones
esto está dentro de sus proyectos pro bono, entonces tampoco tenés costo de asesores legales externos, ¿no? Bien, bien. Bueno, eso me parece muy útil. Y ahí aclaro, si hay alguien que está queriendo hacer una pregunta, que Vani lo menciona y también lo dijimos al comienzo, pero creo que vale la pena reiterarlo. Para hacer alguna pregunta, usen el simbolito de P y R, de preguntas y respuestas, no usen el chat, porque ese es el que está deshabilitado. Acá recibí una pregunta WhatsApp de una colega de Chile, de Magdalena Ney, a quien, con quien tuve la oportunidad de colaborar en lo que les decía, ¿no? La adaptación de la herramienta del term sheet de impacto, que hace una pregunta muy interesante, que yo también me la he planteado muchas veces, ¿no? Si en Argentina le hemos dado la vuelta a la idea de fomentar el uso de fondos provisionales para inversiones de impacto. Y la verdad es que no, o sea, me encantaría y creo que ese sería un gran incentivo. Hoy igual, para contar un poco, en Argentina lo que tenemos es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que es el actor que participa en el mercado de capitales con sus inversiones. Tiene algún que otro inciso que podés asimilar o que podría llegar usado para invertir a ser usado para invertir en este tipo de instrumentos, pero no ayornado a lo que es la noción de inversión de impacto, ¿no? Habla de proyectos productivos, por ejemplo. Los proyectos productivos pueden ser muchas cosas y no siempre van a estar asociados a la mirada de impacto, ¿no? Pero sin duda sería muy útil que un actor de estas características tenga entre el listado de inversiones que puede hacer a inversiones de impacto en su cartera, ¿no? Lo mismo, bueno, ahora hay un nuevo actor que va a aparecer en el mercado, que es el Fondo de Asistencia Laboral, y también sería una oportunidad muy buena para al momento de pensar en dónde va a invertir este fondo, poder incluir instrumentos de estas características. Y ahí, como volviendo a la que me preguntabas, Cande, ese puede ser una oportunidad importante para este mercado. Bien, bien. Tengo otra pregunta. A ver, ¿cuánto tiempo se estima que puede llevar el proceso de colocación de bonos temáticos y cuál es la tasa promedio actual? Bueno, el proceso, creo que tenés la previa y la colocación en sí misma. La previa puede llegar a ser un poco más larga dependiendo de cómo esté el emisor en cuestión en términos papelerío, ¿no? Mm, Y ahí eso es variable, ¿no? Depende de cada caso particular. La emisión en sí misma no toma mucho tiempo. En total es un plazo que puede durar entre una semana, 10 días como mucho, dependiendo de la cantidad de tiempo que quieras hacer la difusión del título al momento de colocarlo, pero no debería tomar más de una semana con toda la furia, 10 días. Y la tasa promedio, a ver, la que tengo de pauta, porque fue la del año pasado de River y no vi que haya habido otras este año todavía, fue Tamar más un margen del 3,89%. Veníamos de una previa donde también había como unas tasas raras en Argentina y las anteriores habían salido también a la tasa de mercado, pero con margen cero. Pero bueno, ese tiempo pasó. No, ya estamos en otra situación en Argentina. bien. Bien, y la otra pregunta que tengo es si podríamos ampliar un poco más respecto de las fundaciones, cuál sería la limitación regulatoria para acceder al mercado de capitales. Que la ley de obligaciones negociables no contempla a las fundaciones para emitir. O sea, pueden las asociaciones civiles, no pueden las fundaciones. Si vemos después el marco regulatorio del Código Civil y Comercial de lo que es una fundación, en lo personal yo no veo por qué una fundación no podría emitir un instrumento de deuda, más allá de que claramente se nutre de recibir aportes y donaciones de terceros. Em, pero de mínima, si queremos que puedan emitir obligaciones negociables, tendríamos que modificar la ley de obligaciones negociables, que hoy no las incluye.
Bien, bien. Y acá está finalmente la pregunta de Bani, que le gustaría saber desde tu mirada, Vicky, propuestas legislativas regulatorias que se necesitan ya estaría desarrolladas y si es solo cuestión de discusión y aprobación en el Congreso y de organismos competentes, CNB, el Banco Central, o si se debe generar, se debe como trabajar para generar esas propuestas. Y creo que es un mix de las dos cosas. O sea, y por ejemplo, ¿no? Volviendo un poco a lo que fui contando a lo largo del webinar. Hay un proyecto de ley muy bueno de empresas con propósito, muy sólido, eh, y el proyecto ya está, ¿no? Después, bueno, lo podemos revisitar, todo se puede mejorar, pero creo que ese es un punto en el cual eh, se puede trabajar para tratar de volver a instalar la discusión, ¿no? Que en su momento estaba la voluntad. eh, el tema es que obviamente después nos lleva por delante la agenda argentina, ¿no? Y a veces las prioridades no están ahí. Pero, pero creo que estos espacios, estos foros, cuanto más hablemos de que existen estas herramientas, más podemos construir el consenso de insistir en que son necesarias. Creo que esa ley, por ejemplo, sería muy positiva. Después, lo otro que mencionamos hace un ratito, eh, ahí también vamos a necesitar una ley, si estamos hablando del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, o, o no, o tal vez alguna norma regulatoria de tipo de aclaración, eh, para que en su cartera de inversión estén este, instrumentos con este perfil. Eh, Se me ocurre también que la Superintendencia de Seguros podría emitir una norma para que las compañías de seguros que también tienen su catálogo o lista de inversiones posibles puedan ser un actor relevante en este mercado. Y ahí no necesitamos una ley, sería una norma de la Superintendencia a nivel reglamento. Em, la CNB, la verdad es que no la podemos criticar porque la verdad que es la que estuvo más activa hasta ahora y viene trabajando en esto. Y si bien por ahí puso una pausa a lo que es sustentabilidad, porque se dedicó a desarrollar algunas otras cosas desde 2023 hasta ahora, ahora estamos viendo que está retomando esa agenda. Salió una norma en lo que es el régimen informativo ya para empresas del régimen en general de que tienen que incluir en su memoria sus políticas de sustentabilidad, sus indicadores y explicar si no las tienen, por qué no las tienen, ¿no? Parecido a lo que pasa con el Código de Gobierno Corporativo. O sea que ahí es un regulador que se mueve bastante. Y Banco Central, no sé si necesitamos algo en sí del Banco Central. E igual creo que ahí está muy bien organizado el sector a través del protocolo de finanzas sostenibles que viene trabajando en tener productos con estas características. Por ahí en lo que es el Banco Central en sí, eh, no sé si tenemos tantas normas técnicas de lo que es, de cómo se clasifica un crédito o cómo se mide un crédito con esta perspectiva, ¿no? Que hay alguna que otra cosa o varias desarrolladas este, a nivel comité de Basilea y sugerencias, etcétera. Y el Banco Central había empezado un recorrido por ese lado. No veo que hoy estén en agenda. Bien, bien. Bueno, creo que no veo ninguna pregunta más. Ya estamos casi en tiempo, así que Vicky, si querés cerrar. Y la última pregunta que me llegó por mail era si siento que esto se está grabando, no sé si se puede compartir, Sí, pero bueno, lo vamos a, o sea, se puede compartir la grabación y también les va a estar llegando en estos días una encuesta para recibir sus comentarios acerca de cuánto les interesó el webinario y algunos detalles más. Y también quedamos a disposición para cualquier consulta o como dije al principio, si quieren continuar la charla muy abiertas a poder seguirla. Vicky. bueno, no mucho más.
muchas gracias a todos los que participaron y mostraron interés. A mí es un tema que me encanta y me apasiona, así que podría estar todo el día hablando de esto, pero bueno, todos tenemos cosas que hacer. Así que tengan una linda mañana y bueno, espero volvernos a ver pronto por este tema u otros que puedan surgir vinculados con el mundo del impacto. Aquí, gracias equipo Chill.